¿Sabías que uno de los álbumes más importantes del black metal noruego tuvo que esperar 7 años para ver la luz? En medio de suicidios, asesinatos y una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de la música extrema. El origen de una leyenda maldita. La historia de The Mysterious Dom Satanas no es solo la historia de un álbum, es la crónica de una pesadilla real que se desarrolló en los bosques helados de Noruega durante los años más oscuros del black metal. Este no es otro disco más en tu colección, es el documento sonoro de una tragedia que marcó a toda una generación de músicos y que sigue siendo el estándar de oro del black metal hasta el día de hoy. Imagina por un momento que estás trabajando en un proyecto musical durante años, poniendo tu alma y tu sangre literal en cada nota, solo para ver cómo tus compañeros de banda mueren uno por uno antes de que el álbum vea la luz. Esa es la realidad detrás de The Mysterious Dom Satanas, el álbum debut de Mayhem que tardó 7 años en completarse. Los protagonistas de esta historia siniestra. Para entender cómo se hizo este álbum, primero necesitas conocer a los personajes de esta historia real, que parece sacada de una película de terror. Estamos hablando de jóvenes noruegos que en los años 80 y principios de los 90 decidieron que la música tenía que ser más que entretenimiento. Para ellos, tenía que ser una declaración de guerra contra todo lo establecido. Øystein Aherseth era el cerebro detrás de Mayhem. Un tipo que no solo tocaba la guitarra como si su vida dependiera de ello, sino que también tenía una visión muy clara de lo que debía ser el black metal. Euronymous no solo era un músico, era un ideólogo que creía que la música tenía que ser peligrosa, real y absolutamente sin concesiones. Per Yngve Dead Olin llegó desde Suecia para convertirse en el vocalista de Mayhem en 1988. Pero Dead no era un vocalista común y corriente. Este tipo literalmente creía que estaba muerto. Tenía una condición mental que algunos especulan que era el síndrome de Cotard, también conocido como síndrome del cadáver viviente, donde la persona cree que está muerta. Dead no estaba actuando cuando se subía al escenario. Para él todo era real. Se cortaba con vidrios rotos durante los conciertos, enterraba su ropa para que oliera a muerte, coleccionaba animales muertos y usaba pintura corporal que lo hacía parecer un cadáver. Sus performances no eran shows, eran rituales de muerte real. Jan Axel Hellhammer era el baterista que mantenía todo unido. Un músico técnicamente brillante que sabía exactamente cómo hacer que las canciones sonaran como si vinieran directamente del infierno. Hellhammer sería el único que sobreviviría a toda la pesadilla y se encargaría de que el álbum finalmente viera la luz. Vag Bark Birkenes era el bajista de Burzum, que se unió a Mayhem para tocar el bajo en The Mysterious Dom Satanas. Pero Vag no era solamente un músico. Era un tipo con ideas muy extremas sobre la religión, la política y la sociedad noruega. Ideas que eventualmente lo llevarían a cometer actos terribles. El lugar donde todo comenzó. La real historia comienza en 1987, cuando Mayhem empezó a escribir las canciones que eventualmente aparecerían en The Mysterious Dom Satanas. Pero las canciones tardaron años en tomar forma, y durante ese tiempo la banda experimentó cambios traumáticos que marcarían tanto la música como las vidas de sus miembros. En 1991, Dead Euronymous y Hellhammer estaban viviendo juntos en una casa en el bosque cerca de Krokstad. Esta casa se convirtió en el lugar de ensayos de la banda, pero también en el escenario de uno de los eventos más trágicos en la historia del rock. La convivencia no era fácil. Dead se estaba hundiendo cada vez más en su depresión y en su obsesión con la muerte. Hellhammer recuerda que Dead pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, escribiendo cartas y dibujando.
se sentó en su habitación y se volvió más y más depresivo. Recordaría años después el baterista. La tensión entre Dead y Euronymous iba en aumento. Necrobutcher, el bajista original, notó que después de vivir juntos por un tiempo, Dead y Euronymous consiguieron elevar los nervios uno del otro. La situación era tan tensa que Dead a veces prefería dormir en el bosque antes de soportar la música de sintetizador que Euronymous tocaba y que él odiaba. Era como si estuvieran jugando con fuego, sin darse cuenta de lo cerca que estaban del desastre. El primer golpe del destino. El 8 de abril de 1991, mientras estaba solo en la casa, Dead tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Utilizó un cuchillo de cocina para cortarse las muñecas y la garganta y luego se disparó en la frente con una escopeta. Dejó una nota de suicidio que empezaba con las palabras: "Perdón, toda la sangre". Pero lo que pasó después es lo que realmente muestra el tipo de personas con las que estamos tratando. Euronymous fue quien encontró el cuerpo de Dead, y en lugar de llamar inmediatamente a la policía, decidió ir a una tienda cercana a comprar una cámara desechable para fotografiar la escena. Reorganizó algunos objetos alrededor del cuerpo para hacer las fotos más artísticas, antes de finalmente llamar a los servicios de emergencia. Una de estas fotografías terminó siendo usada como la portada del álbum bootleg de The Dawn of the Black Hearts. Esta acción de Euronymous causó una fractura profunda en la banda. Necrobutcher, que había sido amigo de Euronymous desde la adolescencia, no pudo soportar lo que consideraba una profanación de la memoria de Dead. Mi amigo se mata, y luego mi mejor amigo encuentra el cuerpo, y en lugar de tener una reacción de tristeza y dolor, reaccionó diferente y tomó fotos del cuerpo, explicaría Necrobutcher años después. Necrobutcher le dijo a Euronymous que tenía que deshacerse de esas fotos o nunca lo volvería a ver. Euronymous prometió destruirlas, pero no lo hizo. Esto fue demasiado para Necrobutcher, quien abandonó Mayhem inmediatamente después del funeral de Dead. La continuación de la pesadilla. Con Dead muerto y Necrobutcher fuera de la banda, Euronymous tenía que reconstruir Mayhem casi desde cero. Brevemente, un músico llamado Stian Johansen tomó el lugar de vocalista y bajista. Occultus era uno de los fundadores de la tienda Helvete, con Euronymous, pero su permanencia en la banda fue muy corta. Para finales de 1991, Euronymous había encontrado nuevos músicos para completar la formación. Para las voces, trajo a Attila Ksihir, un vocalista húngaro de la banda Tormentor. Attila tenía un estilo vocal único que incluía desde gruñidos gupurales hasta pasajes casi operáticos. Para el bajo, Euronymous reclutó a Vag Verkenes, quien ya tenía su propio proyecto Burzum, pero el bajista Burzúmico tenía sus propias ideas sobre hacia dónde debía ir el movimiento del black metal noruego, ideas que eventualmente chocarían de manera violenta. El centro del universo del black metal. Mientras todo esto sucedía, Euronymous había abierto una tienda de discos llamada Helvete, Infierno en noruego, en Oslo. Helvete no era solo una tienda de discos, era el cuartel general no oficial del movimiento del black metal noruego. La tienda estaba ubicada en Schweigerts Gate 56 y sus paredes estaban pintadas de negro y decoradas con armas medievales, pósters de bandas y discos decorativos. En el sótano de Helvete se reunía lo que se conocía como el Círculo Negro o Círculo Interior del black metal noruego. Este grupo incluía miembros de Mayhem, Emperor, Burzum y otras bandas de la escena. Euronymous presentaba el Círculo Negro como una organización satánica militante, aunque miembros como Faust de Emperor más tarde dirían que era solo un nombre que se inventó para la gente que se juntaba en la tienda. Helvete también era la sede de Death Like Silence Productions, el sello discográfico que Euronymous había fundado para lanzar álbumes de black metal.
El nombre del sello venía de la canción Death Like Silence de la banda alemana Sodom. DSP lanzaría álbumes de Mayhem, Burzum y otras bandas importantes de la escena. Los años de grabación. El proceso de grabación de The Mysterious Dom Satanas comenzó en serio en 1992. La banda eligió los Grieg Hallen Studios en Bergen para grabar el álbum. Grieg Hallen no era un estudio cualquiera. Era una hermosa sala de conciertos nombrado en honor al gran compositor Edvard Grieg y era el hogar de la Orquesta Filarmónica de Bergen. El productor elegido fue Eirik Putten Hantvin, quien se convertiría en una figura legendaria en la producción del black metal noruego. Putten tenía una filosofía muy particular sobre cómo debía sonar el black metal. Si no tienes una gran habitación, nunca puedes hacer una gran grabación, insistía. Y Grieg Hallen definitivamente era una gran habitación. La grabación instrumental se llevó a cabo del 22 al 29 de junio de 1992. Putten decidió usar la sala principal de conciertos para grabar la batería de Hellhammer. En el escenario principal de Grieg Hallen hice una habitación cuadrada para la batería con cortinas de escenario, aproximadamente de 5 por 5 metros y 6 o 7 metros de alto, recordaría Putten. La configuración era innovadora para su época. Hellhammer estaba emocionado como un niño pequeño en una tienda de juguetes la primera vez que vio el escenario. Las cortinas eliminaban todos los ecos y retrasos de la enorme habitación en los micrófonos cercanos, mientras que los micrófonos aéreos capturaban toda esa maravillosa atmósfera del espacio. Para las guitarras utilizaron una habitación pequeña y muy compacta que se usaba para comentarios sobre conciertos clásicos. El sonido resultante era exactamente lo que la banda buscaba: frío, atmosférico, pero al mismo tiempo poderoso y técnicamente preciso. Durante las sesiones de grabación, se unió Snorri Blackthorn, guitarrista de la banda Thorns. Snorri había impresionado a Euronymous con su estilo de tocar la guitarra, particularmente su forma de hacer chillar las guitarras con acordes menores en tremolo picking. Según el baterista Fenris de Darkthrone, Snorri, junto con Euronymous, fue pionero del estilo original de riffs de tremolo picking del black metal noruego. Pero la contribución de Snorri al álbum fue mucho mayor de lo que se reconoció públicamente durante décadas. Durante mucho tiempo, la versión oficial era que Snorri se había unido cuando la mayoría de las partes de guitarra ya estaban grabadas y que solo había contribuido con algunos riffs de Thorns que, de todos modos, habría tirado. Sin embargo, la verdad, revelada en el libreto de la edición de 25 aniversario del álbum en 2019, es que el papel de Snorri fue prominente en la composición del álbum. La canción From the Dark Past es obviamente una rework de Lovely Children, de Thorns, pero Snorri no fue oficialmente acreditado en el álbum. Una decisión que cuestiona la integridad de los miembros de la banda o que quizá refleje el deseo del propio Snorri de permanecer en las sombras. Las sesiones vocales se llevaron a cabo del 30 de abril al 2 de mayo de 1993 en Grieg Hallen. Attila Szihar llegó desde Hungría para grabar las letras que Dead había escrito años atrás. Era una situación surrealista. Un vocalista húngaro interpretando las palabras finales de un sueco muerto, en canciones compuestas por noruegos que se estaban desintegrando como grupo. Attila trajo su propio estilo único al álbum. Sus voces van desde gruñidos guturales profundos hasta pasajes casi operáticos, creando una atmósfera inquietante que perfectamente complementaba la música. Su versatilidad vocal añadió una dimensión completamente nueva a las canciones de Mayhem. Las letras de Dead eran poesía mórbida en su forma más pura. Canciones como Freezing Moon fueron escritas según Hellhammer para hacer que la gente se suicida. Las últimas palabras de Life Eternal, la oscuridad crece, la eternidad se abre, el cementerio se ilumina de nuevo como en los tiempos antiguos, almas caídas mueren tras mis pasos, toman un significado completamente diferente cuando sabes que las escribió alguien que poco después se quitaría la vida. La portada del álbum presenta la catedral de Nidaros en Trondheim, Noruega, pero esta no era una elección aleatoria. Según las investigaciones posteriores, Euronymous y Dyrkenes habían planeado bombardear esta catedral para que coincidiera con el lanzamiento del álbum. El plan nunca se llevó a cabo, pero muestra el nivel de extremismo que rodeaba al proyecto. La imagen original fue obtenida por Snorri Ruch, quien hizo un dibujo basado en una fotografía de la catedral. Más tarde, Robin Malvern, de la banda Mysticum, ayudó a finalizar la portada usando software de edición de imágenes en una PC, algo que no era común en 1993.
Malvern amplió la iglesia para que se viera más ancha, cambió su forma, la coloreó y unió todas las partes. El Círculo de Fuego. Mientras el álbum se grababa, los miembros del Círculo Negro habían comenzado una campaña de terror real contra las iglesias cristianas de Noruega. Entre 1992 y 1996, hubo al menos 50 ataques contra iglesias en Noruega y en cada caso que se resolvió, los responsables eran fanáticos del black metal. El primer ataque fue contra la iglesia Stav de Phantom en junio de 1992. La policía cree que Varg Vikernes fue responsable. La portada del EPR de Bursum, Aske, es una fotografía de la iglesia destruida. Varg más tarde sería declarado culpable de quemar la capilla Holmenkollen, la iglesia Skjold y la iglesia Asan. Semot the Emperor también fue condenado por incendio premeditado y cumplió 16 meses en prisión por ayudar a Varg a quemar la iglesia Skjold. Los que fueron condenados por quemar iglesias no mostraron remordimiento y describieron sus acciones como represalias simbólicas contra el cristianismo en Noruega. El final violento. Para 1993, las tensiones entre Euronymous y Varg habían llegado a un punto crítico. Los que estaban cerca de la escena del black metal noruego estaban de acuerdo en que el asesinato había sido en última instancia el resultado de una lucha de poder entre los dos para reinar como el líder y originador de la escena underground del black metal. Antes del asesinato de Euronymous, habían circulado rumores de que Euronymous estaba planeando torturar y asesinar a Varg por su necesidad compulsiva y disruptiva de atención que había llegado al punto de quemar iglesias. Euronymous, a diferencia de Vikernes, había comenzado a dirigir su atención al aspecto comercial de la música y se había irritado con el enfoque de Vikernes en obtener la imagen extrema y aterradora del satanismo, la muerte y la piromanía. El 10 de agosto de 1993, Varg y Snorre Blackthorn Rouge condujeron desde Bergen hasta el apartamento de Euronymous en Oslo. Según la versión de Varg, fue para entregar un contrato firmado y decirle que se jodiera. Snorre se quedó arriba fumando mientras Varg entró al apartamento de Euronymous. Lo que pasó después depende de a quién le creas. Según Varg, le preguntó a Euronymous: ¿qué quieres de mí, comunista lapón? ¿Por qué quieres matarme? Euronymous lo pateó y corrió hacia la cocina, supuestamente para armarse con un cuchillo. Varg sacó una hoja roma de 3 pulgadas y se la clavó en la espalda, lo que provocó que su víctima tratara de llamar a los vecinos para pedir ayuda. En total, Euronymous recibió 23 puñaladas, incluyendo una fatal en la cabeza. Varg sostiene que algunas de las heridas ocurrieron cuando se cayó sobre los pedazos de una lámpara rota. El cuerpo de Euronymous terminó en las escaleras. Llevaba solo su ropa interior. Vikernes se deshizo de la ropa ensangrentada atándola a piedras y arrojándola a un lago. Sin embargo, Snorre se derrumbó y le dijo todo a la policía. Varg fue sentenciado a 21 años de prisión, la sentencia máxima en Noruega, por el asesinato de Euronymous. Snorre, a pesar de no haber desempeñado ningún papel en el asesinato, según Varg, fue sentenciado a 8 años como cómplice. Con Euronymous muerto y Varg en prisión, el destino de The Mysterious Dom Satanas estaba en el aire. La madre de Euronymous le pidió a Hellhammer que eliminara las partes de bajo que el asesino de su hijo había grabado para el álbum. Hellhammer prometió que las reemplazaría con sus propias líneas de bajo, pero no sabía tocar el bajo. Por lo tanto, el álbum se dejó con las líneas de bajo de Vikernes intactas, aunque significativamente reducidas en la mezcla en comparación con los otros instrumentos. Hellhammer se convirtió en el único miembro sobreviviente de Mayhem que podía supervisar el lanzamiento del álbum. Trabajó incansablemente para asegurarse de que el álbum finalmente viera la luz. El 24 de mayo de 1994, The Mysterious Dom Satanas fue lanzado por Deathlike Silence Productions. El legado de una pesadilla. The Mysterious Dom Satanas no es solo un álbum. Es un documento histórico de uno de los periodos más oscuros y violentos en la historia de la música popular. El álbum captura perfectamente la atmósfera de nihilismo, misticismo y peligro real que rodeaba el movimiento del black metal noruego en los años 90. Musicalmente, el álbum estableció el estándar para todo lo que vendría después en el black metal.
Las técnicas de producción de Pitten, la batería técnica pero atmosférica de Hellhammer, los riffs de tremolo picking de Euronymous y Snore y las voces únicas de Attila crearon un sonido que ha sido imitado miles de veces pero nunca igualado. Las canciones del álbum se han convertido en himnos del género. Funeral Fog, Freezing Moon, Cursed in Eternity, Life Eternal, Buried by Time and Dust y la épica canción título han sido grabadas y reimaginadas innumerables veces. Para todos los que se quejan de la estética y la producción enlatada, audiófilos, el black metal no está hecho para ustedes. La música es lo que afortunadamente es más memorable. El álbum demostró que el black metal podía ser tanto brutal como sofisticado, tanto atmosférico como técnicamente competente. A diferencia de otros álbumes del subgénero, The Mysterious Dom Satanas incluye solos de guitarra interpretados por Euronymous, así como pistas de batería más hábiles por parte de Hellhammer, e incluso cantos operáticos por parte de Attila. El impacto cultural. El impacto de The Mysterious Dom Satanas va más allá de la música. El álbum se convirtió en el símbolo de todo lo que el black metal noruego representaba: extremismo, autenticidad, peligro real y un rechazo total a los valores convencionales. Las tragedias que rodearon su creación solo añadieron a su mística y a su estatus de culto. Para la prensa y el medio conservador, The Mysterious Dom Satanas y los eventos que lo rodearon se convirtieron en la prueba de que la música popular había ido demasiado lejos. Las historias de quema de iglesias, asesinatos y satanismo crearon un pánico moral que se extendió por toda Europa. Los sobrevivientes. Hellhammer continuó con Mayhem a raíz de la tragedia, convirtiéndose en el guardián de la llama de la banda original. Su dedicación para asegurar que el álbum viera la luz es una de las razones por la que hoy podemos escuchar esta obra maestra. Necro Butcher regresó a Mayhem en 1995, perdonando pero no olvidando las tragedias del pasado. En el funeral de Euronymous en 1993, le dijo a Hellhammer que la banda debía continuar. El legado de Mayhem es complicado, y su nicho actual dentro de la escena del black metal ha cambiado drásticamente. Attila Kizar regresó como vocalista permanente de Mayhem en 2004, más de una década después de haber grabado las voces para The Mysterious Dom Satanas. Su interpretación de las canciones del álbum en vivo continúa siendo una experiencia intensa y ritualística. Barr cumplió 16 años en prisión por el asesinato de Euronymous y los incendios de iglesias. Después de su liberación en 2009, se mudó a Francia, en parte debido a que el gobierno noruego todavía lo molesta por las deudas de 13.5 millones de coronas noruegas que el tribunal determinó que incurrió por sus incendios. En 2014, recibió una condena adicional y 6 meses de libertad condicional por incitar el odio racial contra judíos y musulmanes. La influencia técnica. Desde una perspectiva puramente musical, The Mysterious Dom Satanas introdujo innovaciones técnicas que se convirtieron en estándares del género. Las técnicas de producción de Pitten y Greg Hallen crearon un sonido que combinaba la crudeza del black metal primitivo con una claridad y atmósfera que nunca se había logrado antes. El uso del espacio acústico de la sala de conciertos para crear atmósfera mientras se mantenía la precisión técnica se convirtió en una técnica que otros productores han intentado replicar. La forma en la que Pitten capturó la batería de Hellhammer, utilizando las cortinas para controlar los ecos, mientras dejaba que los micrófonos aéreos captaran la atmósfera del espacio, se convirtió en una técnica de referencia. La interpretación vocal de Attila también estableció nuevos estándares para lo que podía ser un vocalista de black metal. Su rango desde gruñidos guturales hasta pasajes casi operáticos mostró que el black metal podía ser tanto brutal como musicalmente sofisticado. Muchos vocalistas posteriores han intentado emular su estilo, pero pocos han logrado la misma versatilidad y efectividad. El álbum como ritual. Una de las cosas más inquietantes sobre The Mysterious Dom Satanas es cómo cada elemento del álbum parece estar imbuido con la tragedia real que lo rodeó. Las letras de Dead toman un significado completamente diferente cuando sabes que fueron escritas por alguien que estaba contemplando el suicidio.
Las voces de Attila interpretando esas palabras se convierten en una especie de sesión espiritista musical. Los riffs de guitarra de Euronymous, grabados poco antes de su asesinato, suenan como las últimas palabras de un hombre condenado. El hecho de que las líneas de bajo fueron grabadas por su futuro asesino añade otra capa de horror a toda la experiencia. Es como si el álbum estuviera maldito desde su concepción. El título mismo, The Mysterious Dom Satanas, que se supone que significa los ritos secretos del señor Satán en latín, aunque está mal traducido, se convierte en profético cuando consideras que los ritos secretos resultaron ser suicidio, asesinato e incendio. El álbum no solo documenta estos eventos, de alguna manera los predice. Cuando The Mysterious Dom Satanas fue finalmente lanzado en mayo de 1994, recibió principalmente reseñas positivas de la prensa especializada en metal. Los críticos reconocieron inmediatamente que estaban ante algo especial, aunque muchos estaban más interesados en las historias sensacionalistas que rodeaban al álbum que en la música misma. Con el tiempo, sin embargo, el álbum ha sido reconocido universalmente como una obra maestra. Varias publicaciones lo han seleccionado como uno de los mejores trabajos de black metal de todos los tiempos. Su influencia en el género es innegable, y su estatus como el álbum definitivo del black metal noruego está asegurado. La revista Revolver lo describió como muy místico. Ghost Cult Magazine escribió que, tomado por sus méritos musicales y considerando todo lo que se invirtió en hacer este álbum, The Mysterious Dom Satanas es una obra maestra en nihilismo sombrío, composición de música extrema y la extrapolación de la ética anti-religión, anti-establishment, fundida a través de una centrífuga odiosa estrecha. El factor Pydden. No se puede hablar de The Mysterious Dom Satanas sin reconocer la contribución masiva de Erik Hunving Pydden. Pydden se convirtió en el productor más influyente dentro del género de black metal noruego, trabajando con Emperor, Immortal, Enslave, Gorgoroth y muchas otras bandas legendarias. Su filosofía de producción era única en su época. Mientras que muchos productores de metal se enfocaban en hacer que todo sonara más pesado y más agresivo, Pydden entendía que el black metal necesitaba atmósfera y espacio. Si no tienes una gran habitación, nunca puedes hacer una gran grabación. Era su mantra. Su trabajo en Grieg Holland Studios se convirtió en el sonido distintivo del black metal noruego. Muchas otras bandas tomaban los álbumes producidos por Pydden al estudio como material de referencia. Su enfoque de usar los espacios acústicos naturales, en lugar de confiar completamente en efectos artificiales, creó un sonido que era tanto poderoso como atmosférico. El legado de Helvete. La tienda Helvete, que había sido el centro del movimiento del black metal noruego, cerró a principios de 1993 cuando comenzó a atraer la atención de la policía y los medios. El espacio que Euronymous había alquilado era demasiado grande y el alquiler era demasiado alto. Esa es la razón por la que nunca funcionó bien, según Stian Occultus Johansen. La tienda ha reabierto desde entonces bajo el nombre Neseblood Records, en la misma ubicación pero con significativamente menos espacio. Muchos de los artefactos originales aún permanecen, y la tienda también se identifica como un museo del black metal. El sitio sufrió daños por incendio el 9 de abril de 2024, lo que resultó en la evacuación de residencias cercanas. Para los fanáticos de black metal que visitan Noruega hoy en día, conocidos como Black Packers, Neseblood Records es una parada obligatoria. Aunque la tienda sufrió un incendio devastador en el sótano el año pasado que redujo vinilos y folclore a cenizas, el black metal sabe cómo surgir de la destrucción. Como dice la gente que conoce el género, el black metal sobrevivirá y se levantará de nuevo, más oscuro, más duro y más hermoso que antes.
Cada canción en The Mysterious Dom Satanas cuenta su propia historia dentro de la narrativa más grande del álbum. Funeral Fog abre el álbum con un riff que suena como una marcha fúnebre para toda la banda. La atmósfera que crea desde los primeros segundos te deja saber que estás ante algo diferente. Freezing Moon es probablemente la canción más conocida del álbum. Las letras de Dead, Darkness is Growing, Eternity Opens, se han convertido en algunas de las más citadas en toda la historia de black metal. Hellhammer admitió que las letras estaban destinadas a hacer que la gente se suicide. Es una canción que Dead había estado tocando en vivo desde 1989, pero que toma un significado completamente diferente en el contexto del álbum. Cursed in Eternity muestra la sofisticación musical que Mayhem había desarrollado para 1994. Hay mucha interacción técnica entre los instrumentos y el ritmo de la canción demuestra un entendimiento elevado de lo que las canciones de black metal podían hacer. Es la combinación perfecta de complejidad técnica con el impacto contundente del black metal temprano. Pagan Fears es otra de las canciones más antiguas del álbum, con letras escritas por Dead antes de su muerte. La canción captura perfectamente la atmósfera pagana y anticristiana que era central al movimiento del black metal noruego. Live Eternal es quizás la canción más emotiva del álbum. Dead escribió estas letras como un regalo para la banda colombiana de black metal Typhon en los días previos a su muerte. Teniendo en cuenta su suicidio infame, estas letras tienen un impacto adicional. La interpretación de Attila de Live Eternal es considerada su mejor actuación en el disco. From the Dark Past es la contribución más obvia de Snorre Ruch. Es una rework de Lovely Children de Thorns. La interacción entre la pista de guitarra percusiva y la batería abrasiva de Hellhammer ha quedado grabada en la memoria de los fanáticos durante años. Buried by Time and Dust es otro momento visceral en el álbum. Es una canción que muestra la perfecta fusión de técnica y brutalidad que definen a The Mysterious Dom Satanas. La canción título, The Mysterious Dom Satanas, cierra el álbum con una declaración final de intenciones. Es una canción épica que encapsula todo lo que Mayhem representaba: misticismo, oscuridad, técnica musical y peligro real. Griega Holland Studios se convirtió en legendario en gran parte debido a su asociación con The Mysterious Dom Satanas y otros clásicos del black metal noruego. Durante un periodo de 24 años desde finales de los 80, Pitten operó famosamente en Griega Holland. Inicialmente usó un estudio adjunto al escenario antes de mudarse al sótano. Luego recibió un nuevo espacio en el tercer piso que ocupó hasta 2013. Griega Holland era y sigue siendo el hogar de la Orquesta Filarmónica de Bergen, señala Pitten. ¡Qué coincidencia tan afortunada! ¿Qué podría ser más atractivo que revisar la piscina de percusión del sótano de la Filarmónica de Bergen? Timbales, enormes bombos, gongs de diferentes tamaños. Los mejores calabozos que jamás han sido creados para las almas creativas del black metal. Pitten incorporó los instrumentos de la Filarmónica en sus producciones de black metal a varias ocasiones. En la muy tarde noche del lunes 25 de julio de 1994, bajamos ahí y tomamos prestados 2 timbales de cobre brillantes. Los rodamos cuidadosamente al estudio y los sobregrabamos al comienzo del Loke the Enslaved. Uno estaba afinado en G y el otro estaba afinado en A. Grabamos con un B&K 4011 a través de un compresor Behringer. Pistas 20 y 21. Solo escucha. Suena impresionante. Gracias, Orquesta Filarmónica de Bergen. El evento del 25 aniversario. En 2019, para celebrar el 25 aniversario de The Mysterious Dom Satanas, Mayhem, Emperor y Enslaved se unieron para un concierto especial en Griega Holland llamado Griega Holland MCXXC 1994. El evento vio a Emperor hacer un set especial abrazando 3 décadas de oscuridad imperial,
Mayhem tocar The Mysterious Dom Satanás en su integridad y Enslaved revisitar su debut Beginglich Beldi. Nunca antes se le había dado al público la oportunidad de experimentar de primera mano donde se sentaron las bases de lo que se convirtió en un fenómeno mundial, el black metal noruego, interpretado por los originadores de todo. El evento fue una celebración no solo del álbum, sino de toda la era dorada del black metal noruego. Como reflexionaron los artistas, lo que nos faltaba en experiencia en ese entonces fue debidamente compensado por el coraje juvenil y la urgencia de crear algo que fuera intransigente y grandioso. Peten vio todos estos contrapuntos y con su experiencia y forma única de escuchar, logró cumplir lo que nos propusimos lograr de la mejor manera posible. La técnica del tremolo picking. Una de las contribuciones más importantes de The Mysterious Dom Satanás al black metal fue la popularización de la técnica de tremolo picking que se convirtió en sinónimo del género. Según Fenris de Darkthrone, Sonore Rug, junto con Euronymous, pionerizaron el estilo original de riffs de tremolo picking del black metal noruego. Esta técnica, que implica tocar las cuerdas de la guitarra muy rápido, con movimientos de púa cortos y alternados, crea ese sonido chirriante que caracteriza al black metal. El álbum demostró cómo esta técnica podía usarse no solo para crear brutalidad, sino también para crear atmósferas complejas y melódicas. La influencia de esta técnica se puede escuchar en prácticamente todas las bandas de black metal que vinieron después. Bandas de todo el mundo adoptaron el estilo de tremolo picking popularizado por The Mysterious Dom Satanás, convirtiéndolo en una característica definitiva del género. Los mitos y las realidades. A lo largo de los años, muchos mitos han crecido alrededor de The Mysterious Dom Satanás y los eventos que lo rodearon. Algunos de estos mitos han sido perpetuados por los propios protagonistas, mientras que otros han sido creados por los medios sensacionalistas. Un mito persistente es que el Círculo Negro era una organización satánica real con rituales y ceremonias formales. La realidad es que, como dijo Faust the Emperor, era solo un nombre que se inventó para la gente que se juntaba en la tienda. No había tarjetas de membresía ni reuniones oficiales. Otro mito es que todos los involucrados en la escena del black metal noruego eran satanistas comprometidos. La realidad es más complicada. Mientras que algunos, como Euronymous, profesaban creencias satánicas, otros estaban más interesados en el aspecto anticristiano y pagano del movimiento. Para muchos, el satanismo era más una pose rebelde que una creencia religiosa genuina. El mito de que Euronymous se comió partes del cerebro de Dead también ha sido desmentido. Aunque Euronymous supuestamente hizo collares con fragmentos del cráneo de Dead y los envió a bandas que consideraba dignas, él mismo negó haberse comido partes del cerebro en entrevistas. El impacto en los medios. The Mysterious Dom Satanás y los eventos que lo rodearon tuvieron un impacto masivo en cómo los medios percibían y reportaban sobre la música metal extremo. Las historias de asesinatos, suicidios y quema de iglesias crearon un pánico moral que se extendió mucho más allá de Noruega. Un reportaje de noticias locales de la BBC mostró a un vicario de Tunbridge Wells, sí, así literalmente, pidiendo que la música de black metal fuera bandida porque le daba escalofríos. La ironía, por supuesto, es que darle escalofríos a la gente es exactamente lo que se supone que debe hacer el black metal. Los medios noruegos inicialmente culparon a metaleros suecos por el asesinato de Euronymous. Esto muestra cómo la cobertura mediática inicial estaba más interesada en sensacionalismo que en fechos. La histeria mediática alrededor del caso se desarrolló hasta el punto de que posiblemente tuvo el efecto secundario de alentar más ataques de imitación. La filosofía detrás del álbum. The Mysterious Dom Satanás no era solo música, era la expresión de una filosofía completa sobre lo que debería ser el arte. Para Euronymous y los otros involucrados,
El black metal tenía que ser más que entretenimiento. Tenía que ser peligroso, real y completamente sin concesiones. Esta filosofía llevó a la creación de música que era deliberadamente hostil hacia la audiencia mainstream. No había intentos de hacer el álbum más accesible o comercialmente viable. En cambio, cada elemento del álbum, desde la producción hasta las letras, hasta la imagen, estaba diseñado para alejar a los posers y atraer solo a los verdaderos creyentes. El resultado es un álbum que, 30 años después de su lanzamiento, sigue siendo tan desafiante y confrontativo como lo era en 1994. No ha sido suavizado por el tiempo ni domesticado por la nostalgia. Sigue siendo una bestia salvaje y peligrosa, que exige respeto. Pero el precio de esta pureza artística fue alto. La insistencia en que el arte tenía que ser real llevó directamente a las tragedias que rodearon el álbum. Cuando no hay línea entre el arte y la vida, cuando el performance se convierte en realidad, las consecuencias pueden ser fatales. Dead no estaba actuando cuando se cortaba en el escenario, realmente creía que estaba muerto. Euronymous no estaba jugando cuando fotografiaba el cadáver de su compañero de banda, realmente creía que esto era parte de su arte. Berg no estaba haciendo un performance cuando quemaba iglesias, realmente creía que estaba en una guerra santa. El álbum sirve de recordatorio de que la línea entre el arte y la realidad puede ser más delgada de lo que pensamos. Y cuando esa línea se cruza completamente, las consecuencias pueden ser irreversibles. El renacimiento de Mayhem. Después de todas las tragedias, parecía imposible que Mayhem pudiera continuar. Pero la dedicación de Hellhammer para honrar la memoria de sus compañeros de banda muertos aseguró que el álbum viera la luz, y el regreso eventual de Necrobuster en 1995 significó que la banda podría continuar con, al menos, algunos miembros originales. La Mayhem post-1994 es una banda diferente. Han continuado haciendo música, pero nunca han podido, o querido, replicar la intensidad pura y el peligro real que rodeaba a The Mysterious Dom Satanás. Como dijo un crítico, su legado es complicado y su nicho actual dentro de la escena del black metal ha cambiado drásticamente. Pero esto no disminuye la importancia del álbum. Si algo, el hecho de que fuera un momento irrepetible en el tiempo hace que sea aún más preciado. The Mysterious Dom Satanás capturó un momento específico en donde un grupo de jóvenes noruegos decidieron que iban a cambiar la música para siempre, sin importar el costo, y lo lograron. Al final, The Mysterious Dom Satanás es más que un álbum de black metal. Es la atestación al poder del arte extremo. Un documento histórico de una subcultura que se salió completamente de control y una advertencia sobre los peligros del fundamentalismo artístico. Es la banda sonora de una pesadilla real que cambió la música para siempre. 30 años después de su lanzamiento, el álbum sigue siendo tan poderoso y perturbador como siempre. Las canciones no han perdido su hilo, la producción sigue sonando única y las historias detrás del álbum siguen siendo tan fascinantes y terrificantes como siempre. Para aquellos lo suficientemente valientes para sumergirse en este mundo, The Mysterious Dom Satanás ofrece una experiencia que no se puede encontrar en ningún otro lugar en la música. Es un viaje al corazón de la oscuridad humana, guiado por algunos de los músicos más comprometidos y peligrosos que jamás hayan vivido. Pero prepárate, una vez que entres en el mundo de The Mysterious Dom Satanás, nunca podrás salir completamente. El álbum te cambia, te marca, te convierte en parte de su legado oscuro. Y tal vez esa era la intención desde el principio. El álbum stands como la prueba final de que la música puede ser más que entretenimiento. Puede ser arte en su forma más pura y peligrosa. Puede ser un ritual, una declaración, una revolución. Y a veces puede ser una tragedia. The Mysterious Dom Satanás es todas estas cosas y más. Es, sin duda alguna, uno de los álbumes más importantes jamás regrabados. Si aún no lo has escuchado, hazlo. Pero recuerda, no es solo música lo que estás a punto de experimentar. Es historia, es arte, es una pesadilla real convertida en sonido. Y una vez que comiences, no hay vuelta atrás. Pero bueno,
Si te gustó lo que escuchaste sobre la historia detrás de este álbum malsónico, tú tienes que ver nuestro próximo video. Vas a descubrir cómo la escena black metal pasó de ser un subcontrol a un fenómeno mundial en menos de 5 años.